Justamente preocupa, como decías en un comienzo, Gabriela, la ocupación de camas de terapia intensiva, sobre todo en el AMBA. Exactamente, y vamos a hablar al respecto de esto, pero con un especialista, con el doctor Armando Dubín. Él es justamente miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para conocer, pero desde adentro, cuál es la preocupación. Nosotros, doctor, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Televisión Pública Noticias. Siempre decimos que es preocupante la situación de la ocupación de camas, porque ahora no hablamos solamente de las personas que tienen COVID-19, sino porque hay otras patologías que también lo necesitan. ¿Ustedes desde adentro tienen esa preocupación? Buenas noches, ¿cómo están? Yo le voy a dar mi opinión personal, no la oficial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Yo veo todo esto no con preocupación. Lo que está sucediendo excede cualquier cosa que hayamos vivido. Por un lado, tenemos una situación epidemiológica que está desbordada. Piensen que hoy en Cava, cada domingo tuvimos récord de contagios, valores que son el doble del pico de la primera ola. Por otro lado, restricciones que no pasan de lo cosmético. Ustedes recién en la pantalla mostraban gente que circulaba sin barbijo, incluso un entrevistado sin barbijo. Y como contrapartida de todo esto, el sistema sanitario, y esto lo tengo que decir enfáticamente, está en mucho peores condiciones para enfrentar esta etapa de la pandemia de que lo que estuvimos durante la primera ola. Claro. ¿Pero eso tiene que ver con que ahora hay otras patologías que también requieren de internación? Esto tiene que ver básicamente con nuestro cansancio terminal, con nuestra fatiga. Claro. Obviamente el sistema está estresado, está tenso, está sobrecargado y hay, además de COVID, otras patologías, porque obviamente en ausencia de una barrera a la circulación real, por ejemplo, el trauma, que es epidémico en nuestro país, genera muchísimas internaciones. Y los efectores de la salud pública, privada y de la seguridad social han emitido ayer un comunicado terminante que fue refrendado hoy por un conjunto de organizaciones científicas alertando sobre los límites del sistema sanitario y de la terapia intensiva. Doctor, y esto no hay que resumirlo como número de camas. El principal problema, insisto, es ese cansancio terminal al que hacía referencia. Los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos, que ya éramos pocos antes de la pandemia, estamos raleados, nuestras filas están raleadas por la enfermedad. Muchos compañeros se contagiaron, algunos no volvieron a trabajar, otros fallecieron, otros quieren dejar de hacer terapia intensiva. Fuimos sometidos a una carga de trabajo descomunal y nunca descansamos. Hay algunos que ni siquiera nos hemos ido de vacaciones. Y la fatiga, yo quiero ser muy claro en todo esto, no es solamente un sentimiento desagradable que llevamos nosotros. Es sencillo entender el significado de la fatiga cuando uno habla de un ejercicio. Una determinada carga de trabajo no puede ser sostenida en el tiempo porque sobreviene la fatiga y el rendimiento disminuye. Doctor Dubín, la fatiga en la terapia intensiva crudamente es el aumento de la mortalidad. Totalmente. Y esto ya lo vivimos el año pasado. Doctor Dubín, justamente usted es jefe de terapia intensiva también del sanatorio Otamendi. Ayer también circulaban cifras de ocupación de camas cercanas al 100%, con el Otamendi en un 95% en terapia intensiva. ¿Esto es así o porque también la gente se alarma realmente más allá de esta situación crítica que usted está señalando? Yo no voy a referirme a la situación particular de mi sanatorio, voy a hablar en términos generales. En este momento, conseguir no ya una cama de terapia intensiva, sino de internación general en el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires es una quimera. Y esto se lo pueden referir, sin dudarlo, cualquier referente de las principales prepagas. Estamos al borde del colapso, hay que hablar sin eufemismos. Por eso, frente a esta situación epidemiológica explosiva y un sistema sanitario que está colapsando, no tenemos opciones. La única posibilidad de evitar una tragedia sanitaria mucho mayor
que la vivida hasta el momento es incrementar las restricciones. Yo aplaudo que el gobierno haya generado las medidas actuales, pero lamentablemente tengo que decir que estas medidas llegan tardíamente y son insuficientes. ¿Qué medidas usted podría llegar a sugerir como para agregar ahora, independientemente de si es solamente para medidas gubernamentales o también para que la gente entienda que estamos cerca de ese colapso sanitario si no nos cuidamos entre todos? Yo primero querría ser un poco más explícito acerca de qué significa el colapso, la saturación del sistema sanitario. Esto implica que los pacientes ya no pueden ser ingresados al hospital, que no pueden ser atendidos en las terapias intensivas. ¿Y podría llegar a pasar lo que pasó en algunos países que tuvieron que elegir, por ejemplo, entre personas mayores y personas más jóvenes? Definitivamente. Y yo creo que tenemos que mirarnos en el espejo muy cercano de Brasil, donde no solamente está colapsado el sistema sanitario, sino también los cementerios. Claro. Entonces, frente a esta realidad acuciante, la única posibilidad que tenemos es ir a una cuarentena estricta. Muchos plantean, la situación socioeconómica es crítica, estoy completamente de acuerdo y el gobierno deberá implementar medidas en este sentido. La producción no debe afectarse y también estoy de acuerdo, las medidas no deben afectar las actividades económicas. Y también quiero decir que las crisis económicas no resultan primariamente de la cuarentena, sino de la pandemia. Y si nosotros no hacemos cuarentena, la catástrofe sanitaria que vamos a vivir necesariamente va a afectar las actividades productivas y va a generar una crisis económica aún mayor. ¿Quiere decir entonces que usted está proponiendo más temprano que tarde una cuarentena estricta como tuvimos a partir del 20 de marzo del año pasado? Estamos en una cornisa y estamos cayendo en el abismo de la tragedia sanitaria más grande que haya vivido la Argentina. Urge tomar medidas. Doctor Arnaldo Dubín, gracias por estos minutos y por ser tan explícito y explicarnos también además cuál es la situación, el plano, el panorama que tienen por delante las terapias intensivas en la República Argentina. No hablamos solamente de la ciudad de Buenos Aires, hablamos de muchos lugares de menores recursos tal vez a lo largo de la Argentina que ya están colapsados y que están saturados por múltiples razones. Gracias y ojalá que la próxima que tengamos que hablar por lo menos haya bajado un poco la intensidad del requerimiento de las camas. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y allí pasaba el médico, obviamente, especialista en lo que tiene que ver con terapias intensivas, contándonos una situación crítica que se vive en el país. Sí, totalmente. Bueno, por eso el gobierno también va a continuar con las reuniones. Ya fue convocada para este lunes a la hora 18 por el jefe de gabinete Santiago Cafiero en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno con expertos, con la ministra de Salud Carla Bisotti, con la ministra de Seguridad Sabina Fredgre, el ministro del Interior Guado de Pedro, también el Desarrollo Social Daniel Arroyo. Entonces va a ser muy importante para evaluar la continuidad de estas medidas restrictivas por parte del Gobierno Nacional mañana lunes a la hora 18. Pero desde hace semanas también los trabajadores de la salud vienen advirtiendo sobre el crecimiento exponencial de los contagios y también sobre la alta ocupación de la terapia intensiva. Justamente dicen que estamos al borde de un colapso. Hoy seguimos con toda la terapia ocupada, tenemos 250 testeos por día, y la verdad que está entrando entre un 40 y un 50% positivo. Tenemos nuestras enfermeras, nuestros médicos agotados, por eso le decimos al ministerio que calculo que nos tenemos que reunir para plantear estos problemas. No puede ser que nuestras enfermeras tengan que salir a buscar su comida, su agua. Le pedimos por favor, con este inmenso trabajo que están haciendo, que se dignen a darle la comida, agua, un sistema de agua a las 24 horas y realmente las salas están desbordándose. Por favor, tomen conciencia de lo que está pasando. Esto es serio, mucho peor de la primera etapa. Hoy este virus es más agresivo y mucho más rápido para transmitirse. Por eso tenemos temor. Nuestros problemas, que no es solamente el Durán, yo pertenezco a la Coordinación Hospitales de la Ciudad, vamos a llevar el problema de todos los hospitales, porque las terapias están ocupadas al 100% en varios hospitales, en muchísimos. Yo no quiero aventurarme a decir todo, pero estamos muy preocupados porque a veces escucho un mensaje de parte de los funcionarios
que solamente el 40% está ocupado. Acá eso no ocurre y en varios hospitales donde nosotros estamos tampoco está ocurriendo. Así que hay mucha gente joven en terapia intensiva. Hoy mismo tenemos un cantante acá en la terapia de COVID, 48 años, grave, en respirador. 48 años, y así están las edades, entre 20 y 50 años, realmente es preocupante. Bueno, y este tema preocupa, la ocupación justamente de la terapia intensiva, por eso también estamos en el móvil con un especialista, Gabriela. Exactamente, tomamos contacto con Gabriel Gamarra, con nuestro compañero que está allí, por supuesto, para traernos más información respecto de cómo piensa el personal de salud, más allá de cómo piensa el resto de la sociedad. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. En una semana que acaba de finalizar, que fue muy compleja, en varios días se batieron récord de contagios, lamentablemente. Y acá estamos con Jorge Rashid para hablar, un especialista en medicina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Primero, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. La primera pregunta tiene que ver, a ver, una vez que la persona se vacunó, ¿cuánto tiempo está inmunizada? Porque muchos creen, quizás, que hay vacunas que te la pones una sola vez en la vida y es suficiente. Ahora, la inmunización después de estar vacunado contra la COVID-19, ¿cuánto dura? En realidad está en pleno desarrollo la fase 3, que de 2 a 5 años, así que eso se está evaluando, pero ya todas han producido anticuerpos durante el año que está en desarrollo, esta fase 3, que son de 2 a 5 años. Así que esto se está evaluando, se va a seguir evaluando, puede haber vacunas que estén dentro de los 2 años. Y yo quiero rescatar el testimonio dramático del colega Arnaldo recién, que lo ha descrito con absoluta precisión. Estamos ante un cuadro dramático que parece que hay sectores que no quieren entenderlo, un cuadro de colapso absoluto donde no solamente se van a morir de COVID, sino que muchas personas, muchos compatriotas se van a morir de otras patologías porque no va a haber capacidad para... Esto nadie lo dice, pero cuando está colapsado el sistema, un infarto agudo de miocardio no puede llegar a colocarse un stent porque están las camas ocupadas por COVID. Entonces, no se trata solamente de no cuidarse para cumplir normas, se trata de que tenemos que ir a un cierre total por 14 días absoluto para poder romper el ciclo de la molécula. Ahora daría la sensación que el AMBA está dividido. La provincia de Buenos Aires, por un lado, siendo más estricto, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en cierta forma, dando más permisos. En realidad lo que hay que tomar, por eso digo, decisiones nacionales de cierre absoluto en los lugares donde el virus esté con esta virulencia, porque el AMBA es un cuerpo, es sistémico. Nadie puede separar la ciudad de Buenos Aires del primero y segundo cordón, porque es como si yo le atiendo a usted el hígado, no le atiendo el pulmón, se va a morir por lo que no atiendo. Esto es, hay 6 millones de personas que entran todos los días a la ciudad. Esto es un ida y vuelta donde tenemos necesariamente que asumir la gravedad. Mire, lo que hemos vivido hasta ahora no es nada con lo que vamos a vivir a partir de ahora. Por lo tanto, cuanto más tardemos en tomar medidas de cierre absoluto por 14 días para romper el ciclo de la molécula, más vamos a sufrir las consecuencias y más vamos a estar dando vueltas sobre cuestiones que tienen que ver con amplitudes de los sistemas sanitarios que hemos ampliado a lo imposible, que estamos siguiendo ampliando, pero que ya, como dijo recién el colega, tenemos que ver los ejemplos de otros países. Uruguay acaba de suspender las clases presenciales hasta el 3 de mayo. En mismo Brasil no se puede tener un restaurante, un bar abierto después de las 9 de la noche. Y Chile tiene 39 distritos cerrados, 17 millones de chilenos con toque de queda. Entonces, nosotros creemos que viviendo en un bosque incendiado, nuestra casa va a permanecer indemne. Usted es un especialista. En los últimos días se venía vacunando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires, a buen ritmo. Ahora daría la sensación, hace ya varias jornadas que no llegan vacunas. Hay fuertes rumores que indican que la vacunación finalizaría a mediados de esta semana o cuando finalice esta semana porque no hay más vacunas. ¿Esto es así? Nosotros tenemos provisión de vacunas hasta fines de semana. Hemos echado al ruedo. Esta semana hemos bajado un poco porque también nuestros equipos, como los equipos de salud, están cansados. Estábamos vacunando a 92.000 personas por día y esta semana vacunaremos alrededor de 70.000 por día, 60.000. Acabamos de tirar los 220.000, 240.000 turnos de esta semana, que es la primera tirada,
tenemos todavía vacunas, pero estamos pensando que este martes o esta semana puede salir el avión a Rusia, que estaba previsto para este sábado, hubo dificultades en eso, y estamos esperando los 2 millones de vacunas de Sinopharm, que en cualquier momento salen los aviones para China. Mencionó Sinopharm y en las últimas horas se dio a conocer algo que seguramente sorprende al mundo, que esa vacuna china no es tan eficiente como se pensaba. En realidad lo que es eficiente la vacuna china, y yo se lo tengo que decir con todas las letras, todas las vacunas son eficientes para evitarle a usted la muerte y la terapia intensiva. El resto lo charlamos después, porque así como el presidente con la Sputnik le tomó la enfermedad, y como todos los años nosotros con la gripe nos agarramos la gripe, pese a estar vacunados con la gripe, todas las vacunas lo van a proteger a usted de la terapia intensiva y de la muerte. Por suerte, Gabriel, la batalla contra las antivacunas perversa y denigratoria que duró todo el año pasado y de aquellos que combatieron las políticas sanitarias, la hemos ganado. Todo el mundo quiere vacunarse y me parece muy bien que nos ayuden también a que destrabemos esta situación. Hoy estamos, además de haber abierto con Rusia, con India, con China, con AstraZeneca latinoamericana a través de Bioscience, abrimos ahora con Cuba y con Janssen negociaciones y vamos a seguir tocando los picaportes que sean necesarios para proveer vacunas para todos los argentinos. Doctor, usted estuvo prácticamente en la negociación y la pregunta es, porque mucha parte de la población se pregunta justamente, ¿qué pasó con Pfizer, con el laboratorio Pfizer? ¿Qué fue lo que pidió Pfizer por el cual no se pudo cerrar esa negociación? En realidad yo escuché la primera mano, no estuve dentro de la negociación, seamos claros. Lo que sí puedo decirle que Pfizer recibió de la Argentina todas las condiciones para hacer sus ensayos clínicos, el hospital militar, recibió también aquello que tenía que ver con el equipo del doctor Pollack, recibió también una ley para compartir responsabilidades, no quiso porque pedía exigencias que agraviaban la soberanía argentina, así que la que se retiró fue Pfizer, que incluso quiso involucrar al presidente de la Nación de por medio en un contrato directo con el presidente de la Nación. Yo le digo, Pfizer firmó 1,5 millones con los chilenos y entregó solamente 30.000. Y en Europa fue allanada, en Alemania, en Países Bajos y en Bélgica, por incumplimiento de contrato porque habían comprado desde Europa a $14 el frasquito para venderle a Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón e Israel a 35 y $32 el frasco. Por lo tanto, estos personajes que hoy tienen muchos lobistas en los medios de comunicación, en la política, en todos lados, todo el mundo habla de Pfizer como si fuese la panacea, cuando es una vacuna tan buena como las demás, con una plataforma diferente, porque es sintética, por eso tiene grave problema de traslado, porque tiene que trasladarse a 80 grados bajo cero. Es diferente al adenovirus, ella trabaja con ARN, desoxirribonucleico, y las otras que hay trabajan sobre virus atenuados de coronavirus. Por lo tanto, todos lo sabemos, está todo publicado, y la revista Lancet, yo quiero darle una primicia, la revista Lancet hoy acaba de publicar los avances y felicitar y aplaudir los avances argentinos en el suero equino para los pacientes graves. Estos son desarrollos científicos de la Argentina. Nosotros tenemos que estar orgullosos de ser argentinos, nuestros científicos y de aquellos que estamos produciendo en los laboratorios para tener nuestra propia vacuna dentro de poco. Doctor, muchísimas gracias y muy amable. Bueno, tuvimos la palabra más que autorizadas. En el caso de que, bueno, tienen que llegar vacunas, se espera en las próximas horas 2 millones de vacunas en nuestro país. Ustedes en estudios. Claro que sí, gracias Gabriel. Sí, se esperan las vacunas, pero hoy la única vacuna y la única solución que tenemos es cuidarnos entre todos. Y nosotros cuando les decimos que hay que cuidarse, no es que no lo hacemos. Todos estamos sufriendo en mayor o menor medida la pandemia, pero lo peor que nos puede pasar es llegar a ese punto del colapso sanitario, porque bajándolo a la tierra es simplemente que de repente mañana tu papá o tu abuelo o algún familiar mayor necesite una cama de terapia intensiva y que no puedan dársela porque de pronto hay muchos más jóvenes que, entendiendo que pueden tener más años de vida, terminen quedándose con ese lugar y perdamos a un familiar. Cuidémonos entre todos, es la única vacuna que tenemos.